12:23, decíamos al comienzo de este programa, pues lo extraño que se nos hacía, ¿no? Estarnos ocupando de nuestra actualidad regional, siempre importante, lo más cercano, pero cuando en este momento algunas de las cosas que nos preocupan vienen de lo más lejano, ¿no? Y pendientes de lo que pueda dar de sí esta guerra que iniciaba ese ataque de Rusia, ese ataque de Putin a Ucrania en la madrugada de ayer, pues bueno, vamos a ir escuchando siempre que se pueda voces autorizadas, a ser posible pues con acento canario, que nos cuenten también ¿a qué nos enfrentamos y cómo puede acabar llegándonos esa ola a Canarias? Saludamos al eurodiputado del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar. Muy buenos días, Juan Fernando. Buenos días, Sergio. Encantado de estar con ustedes y gracias por la llamada. Igualmente, ¿no? Muchísimas gracias porque, como decimos, estamos aquí pues todos noqueados, ¿no? E imagino que desde su perspectiva y también desde lo que pueda hacer la Unión Europea, pues ese ataque que recordemos además venía cuando nadie lo esperaba porque se estaba produciendo una Junta de Seguridad de la ONU para intentar pues acabar con, o como mínimo intentar mitigar o poner un proceso de paz y el mensaje quedaba claro, ¿no? De paz nada y aquí se va con todo, que quizás esa declaración de intención está en la tradición y casi con un toque de burla hacia lo que se puede hacer desde la ONU o desde la Unión Europea puede ser de los aspectos más preocupantes, ¿eh? En las instituciones europeas y de luego en el Parlamento Europeo llevamos semanas abismados a este escenario. Por tanto, no es una sorpresa. Estaba dentro de las opciones previsibles y previstas. Ahora se trata de actuar. Y la Unión Europea ha intentado conformar una unidad inédita en su política exterior y de seguridad común, en la que está desempeñando un papel decisivo el alto representante, el director, el responsable de la diplomacia europea, el español Josep Borrell. Pero sobre todo se trata de que las sanciones sean no solamente impactantes, que produzcan efectos, sino que además sean impuestas uniformemente por todos los Estados miembros de la Unión Europea en cuanto sean adoptadas por el Consejo Extraordinario, que se va a celebrar en pocas horas, como ya sabemos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda precisamente para poder tomar parte de este Consejo Extraordinario, del mismo modo que se ha tenido que cancelar la conferencia de presidentes prevista en La Palma. Ahora, una cosa es la reacción inmediata, que nos dice con claridad que ya nada está demasiado lejos de la globalización, por tanto, Canarias no estamos demasiado lejos de Ucrania, en la medida en que Canarias es Unión Europea y Canarias está en el globo, nos va a impactar sí o sí, sin duda ninguna. Una conflagración de estas características tiene impacto económico y social, eso tenemos que tenerlo previsto. Una cosa es la reacción en lo inmediato y otra cosa es la necesidad de prever una nueva arquitectura de gobernanza global que todavía está pendiente y que supere las limitaciones y las obsolescencias a estas alturas flagrantes, absolutamente clamorosas, de lo que hemos heredado de las dos guerras mundiales del siglo XX, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en que Rusia, potencia nuclear, tiene asiento permanente y por tanto poder de veto. La única potencia europea que se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es Francia. El Reino Unido también está, pero ya no está en la Unión Europea. Sí. Estados Unidos va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con su propia agenda. Y por tanto, la necesidad de que la Unión Europea sea capaz de actuar en su escala global, con relevancia global y con voz unida, con una voz propia y distintiva en una nueva arquitectura de la gobernanza global, sobre todo cuando afecta a las fronteras exteriores de la Unión Europea. No hay que olvidar que Rusia es frontera inmediata de la Unión Europea. No es que no sea mediata a través de Ucrania o de Bielorrusia, en Polonia. No, es que es inmediata en Lituania, en Estonia y en Finlandia. La Unión Europea es vecino inmediato de la Unión Europea, por tanto, la situación a la que nos enfrentamos es de una extrema gravedad. Esto no necesito exagerarlo porque creo que a estas alturas es de dominio público y hacemos muy bien en tomar conciencia de hasta qué punto nos va a impactar. Sí, ciertamente, y luego pues eso, justamente a usted como eurodiputado, también dibujándonos ese mapa que lo que cabe esperar es que se pueda actuar de manera contundente, unida
y no demasiado comprometida, justamente por pues, la ausencia ahora del Reino Unido, saber que Estados Unidos, que va a tener también una voz importante en todo esto, no va a ir con nosotros, sino pues jugará libremente. Otra cosa es que se puedan llegar a acuerdos en pos de una idea común, y la fuerza que pueda tener Rusia, ¿no? En todo lo que condicione la Unión Europea. En fin, que supongo que ahora tocará, pues ya no sé si es tiempo de diplomacia o de qué, pero que también va a tocar hacer mucha aritmética interna, ¿no? Dentro del propio Parlamento Europeo, a ver cómo se articulan esas respuestas y qué efectos pueden tener real, ¿no? Y además en distintos escenarios de geometría también diversa y en círculos concéntricos de cooperación o de integración supranacional. No hay que ignorar que Canarias está en España, España está en la Unión Europea, pero también está en el Consejo de Europa, donde por cierto están Ucrania, Georgia, países que han estado en guerra con Rusia, siendo miembros ambos del Consejo de Europa, como lo es la propia Rusia. España está también en la OTAN, que integra a 30 Estados miembros, está en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que es una organización internacional que se desempeña en el dominio de la seguridad esencialmente y que integra nada menos que a 50 Estados miembros, muchos de ellos antiguas repúblicas soviéticas que se extienden hasta Asia Central. Kazajstán, por ejemplo, ostentó no hace mucho la presidencia de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, y por tanto son círculos concéntricos, todos ellos con sus limitaciones, que además actúan con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como he dicho tiene 5 asientos permanentes, entre los cuales está Rusia y tiene poder de veto. Por tanto, de las resoluciones del Consejo de Seguridad no creo que podamos esperar mucho. De Naciones Unidas no creo que podamos esperar mucho. Por eso España ha puesto el acento en la capacidad de respuesta unitaria por parte de la Unión Europea. La Unión Europea dentro de la OTAN, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea, prácticamente todos, están encuadrados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, salvo los que exhiben un estatuto de neutralidad históricamente heredado, el caso de Finlandia o de Suecia o de la propia Austria. En modo que es una situación enormemente desafiante, pero sobre todo que nos obliga a reflexionar, digámoslo claro, en la necesidad de conformar una posición unitaria que tenga capacidad de adoptar decisiones que tengan impacto real en los demás actores de relevancia global y particularmente sobre Rusia, que no es homologable a la Unión Europea ni a los Estados Unidos, y la razón creo que resplandece. No hay nada en el globo, no hay nada en el planeta comparado ni comparable a la concentración de poder que personifica Vladimir Putin. Vladimir Putin actúa como un autócrata en toda la extensión de la palabra. Tiene un poder ilimitado en Rusia, controla el ejército, controla los aparatos de seguridad, controla los servicios de inteligencia, controla la justicia, la fiscalía. Todo el mundo sabe que tiene una capacidad de ataque, se denomina híbrido, contra la seguridad cibernética de los demás actores globalmente relevantes, que es capaz de desafiar infraestructuras críticas a través de ataques cibernéticos, y por tanto es capaz de paralizar un aeropuerto o un hospital. Todo el mundo reconoce esa capacidad tecnológica, de modo que la situación a la que nos abismamos es una situación muy desafiante, sobre todo por la naturaleza del actor al que nos confrontamos, que no es tanto Rusia, sino Putin. Yo he solido decir en los debates en el Parlamento Europeo que yo estudié en Estados Unidos con la beca Príncipe de Asturias en los años 80, cuando existía la Guerra Fría, sí. Y por tanto Estados Unidos estaba confrontado con el llamado bloque del Este, que encabezaba la Unión Soviética, y en aquel momento una rama de la ciencia política que se practicaba mucho en Estados Unidos era la kremlinología. Era por tanto una rama de los estudios de seguridad que se concentraba en estudiar el comportamiento del Kremlin. Pero ahora ya no hay kremlinología, solo hay putinología. No hay una estructura de poder con frenos y contrapesos, con distintos actores, con distintos ámbitos de influencia, que pueda ser permeada o interpretada desde Occidente. Hay un actor individual, Putin, que concentra todo el poder en Rusia. No hay nada comparable a eso. Biden no tiene todo el poder en Estados Unidos, nadie tiene todo el poder en la Unión Europea, ni siquiera Xi Jinping tiene todo el poder en China. En cambio, Putin sí lo tiene sobre el país más extenso de la Tierra, Rusia, que colinda al norte, no lo olvidemos, con los Estados Unidos, en el estrecho de Bering.
Por tanto, un Putin absolutamente desencadenado, un Putin desafiante, un Putin que se ha lanzado claramente a la restauración del papel que desempeñaba la antigua Unión Soviética y que echa de menos expresamente en su discurso, la gran Rusia. Un Putin que está dispuesto a emplear todo el poder militar al servicio de la recuperación estratégica del peso global de Rusia, es un peligro global, es un peligro mundial que no puede ser subestimado. Y creo que nos enfrentamos, por tanto, a una situación que puede ser subseguida de otras, porque ya ha tenido antecedentes. No se nos escape que Putin ya invadió Osetia y Abjasia, Putin ya invadió parte de Georgia, Putin ya invadió parte de Ucrania con la península de Crimea, recuperándola porque la interpreta que es enteramente Rusia. Rusia es una península rusófona y por tanto esa retórica amenazadora de ocupar territorios donde la gente habla ruso es una retórica que nos recupera lo peor del siglo XX. Las dos guerras mundiales empezaron así y por tanto es una situación muy preocupante que va a requerir que la Unión Europea crezca y que crezca deprisa y España dentro. Pues ojalá, porque efectivamente Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado, lo ha plasmado de una manera, yo creo que inmejorable, ¿no? Pues toda la complejidad y toda la gravedad, ¿no? Y efectivamente, pues lo que sí hasta donde yo sí llego, ¿no? Dentro de los conocimientos que uno pueda tener de política internacional, es que justamente la figura de Putin no tiene parangón con ninguna otra y quizás eso le hace pues especialmente peligroso, ¿no? Y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo y ahora pues ya nunca habíamos estado tan cerca de que esos peligros pues acabemos palpándolos en el día a día, ¿no? Para finalizar, Juan Fernando, justamente la mirada ya un poco más hacia Canarias, que muchos aspectos se nos pueden estar hasta incluso escapando, ¿no? Porque pueden ser muy complejos. Los primeros ya se dejan notar, preocupación en lo que siempre tenemos más cerca y más evidente, en los mercados turísticos, y también sabemos que el precio del combustible pues iniciará una cadena de dominó que pues empezará en los vuelos, llegarán hasta nuestros coches y luego va pues inevitablemente acabará llegando a otro tipo de productos, ¿no? Es exacto. Lo dije en mi primera respuesta a la primera pregunta, es evidente que la globalización hace que ya nada esté lejos de nada en el planeta Tierra. Canarias, por tanto, no está lejos de nada, está en la globalización, y esto significa que el cierre de Nord Stream, que es el gasoducto que calienta a Alemania, impactará sobre la economía alemana. La economía alemana es determinante del turismo en Canarias, el incremento de los precios del combustible, del gas, y consiguientemente de todos los productos en cadena, incluyendo por tanto la alimentación o los productos de primera necesidad o los productos de supervivencia, está cantado, ¿no? Nos podemos enfrentar a una nueva espiral inflacionista que tendrá consecuencias negativas sobre el conjunto de las economías occidentales y particularmente sobre aquellas más abiertas, más elásticas, más vulnerables al estado de ánimo de la gente que se anima a viajar, a la conectividad aérea y a ir de vacaciones. Y esa economía es la canaria, hipertrofiada siempre en su dependencia del turismo, que puede sin duda ninguna retraerse grandemente como consecuencia de la incertidumbre, de la inseguridad, del miedo que todo esto provoca, de que pueda producirse en un momento dado un ataque a las infraestructuras críticas que garantizan la seguridad en el tráfico aéreo. Sí, sin duda ninguna las consecuencias potencialmente son preocupantes, pero insisto, creo que en lo inmediato es preciso que la Unión Europea crezca deprisa, que la Unión Europea coordine sus acciones. Esas sanciones espectacularmente potentes, espectacularmente impactantes en su capacidad de hacer daño a un actor que está agrediendo el derecho internacional de manera absolutamente flagrante, como es la Rusia de Putin, será la primera respuesta. Pero la segunda será construir una nueva arquitectura de seguridad en la que reconozcamos que la Unión Europea tiene que saber defenderse en la arena global, que no puede ser que un conflicto en la frontera inmediata de Europa tenga lugar porque Putin da por descontado que la Unión Europea ni es contendiente ni es interlocutor. Putin, si acaso, puede ponerse al teléfono de Biden, si acaso puede intentar fragmentar a la Unión Europea eligiendo interlocutores bilateralmente para reducirlos a la inanidad en la medida en que penetran en el Kremlin, como ha sido el caso de Macron o el caso posterior de Olaf Scholz en Alemania, que ni siquiera pues tuvo conocimiento de que la invasión podía ser inminente, pero puede decirse en su haber y en su crédito que ha sido capaz de tomar una medida tan
tan dolorosa para Alemania como es el cierre precisamente del gasoducto Nord Stream, que calienta Alemania con gas ruso. Es una medida que tiene un carácter sancionatorio muy potente, pero tiene también un coste para Alemania, y se toma en aras a la coherencia con el discurso que se practica. Creo que esto puede ser resaltado en el haber del canciller Olaf Scholz, y seguramente marca una diferencia con el modo en que su antecesora Angela Merkel pues hacía cuanto estaba en su mano para evitar el conflicto abierto con la Rusia de Putin, sabiendo la alta dependencia energética de Alemania de la Rusia de Putin. Pues lo dicho, las figuras que tenemos en el tablero no son las más halagüeñas, pero ojalá vamos a esperar que hayan lecciones aprendidas también de la historia. Se ha dicho mucho y se va a seguir diciendo pues que este es nuestro mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial, y pues, a veces uno querría confiar, ¿no?, en que no caigamos en viejos errores, y que en este caso la respuesta global, empezando también por la que conoceremos esta misma tarde por parte de la Unión Europea, de la contundencia con la que se quiera seguir marcando y castigando a Putin por esta acción, pues que pues tengan las dosis de sentido común y estrategia que van a hacer falta también en este momento crucial para la humanidad. Juan Fernando, muchísimas gracias. Sergio, gracias por esta conversación, y no creo que sean pertinentes las comparaciones excesivas o sobreactuadas con las guerras mundiales del siglo XX, pero sí hay un factor que sin duda ninguna describe un mismo hilo conductor. Las dos empezaron con maniobras orquestales en la oscuridad, movilizaciones militares que ponían nervioso al vecino y que acabaron desencadenando un conflicto de proporciones nunca previstas por quienes tomaron las decisiones fatídicas que llevaron a la muerte a millones de inocentes, las dos. Y en particular, la segunda arrancó con la obsesión que tenía Hitler entonces con, supuestamente, alegadamente, decía su discurso, defender a los germanófonos del pasillo de Danzig, que estaba en Polonia, y por tanto la invasión de Polonia se pretextó sobre la idea de proteger a los germanoparlantes de Polonia. Eso recuerda muchísimo a lo que está haciendo Putin ahora en Ucrania. Proteger a los rusófonos de Ucrania, invade Ucrania, destruye Ucrania y viola flagrantemente el derecho internacional. Esto no puede ser consentido porque lo ha hecho antes en Georgia, como en otras latitudes, y es el momento en el que la reacción es inevitable. Pues ojalá, pero como decimos, vamos a intentar evitar comparaciones, pero que estremecedores también, ¿no? Ir uniendo hilos de la historia y viendo esas similitudes. Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por hacernos un hueco en la agenda y por transmitirnos también esa mirada internacional y esa mirada desde la primera persona, por supuesto, de a lo que se enfrenta la Unión Europea y los diferentes agentes que van a formar parte, incluyendo, por supuesto, también el propio Juan Fernando como eurodiputado que es. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Son las 12.